¿Es realmente posible ganar dinero teniendo pocos seguidores en Instagram? Es muy posible que tú mismo te hayas hecho esta pregunta, ¿no? O quizás inclusive lo hayas visto, como personas con apenas 1000, 5000 o incluso 10.000 seguidores están ganando más de 10.000 euros al mes. Y tranquilo, pues yo tampoco me lo creía. Para mí era algo impensable el poder ganar más de 2.000 euros al mes y muchísimo menos con Instagram. Yo estaba en mi habitación en Madrid, era un joven, simplemente probando diferentes cosas dentro del sector digital, dropshipping, e-commerce, trading, un poco de todo. Y era un simple chaval joven probando diferentes posibilidades que el sector digital, entre comillas, ofrecía, por así decirlo. Pero claro, en mi cabeza era completamente impensable. Pero eso era antes, ya que cuando descubrí lo que había que hacer para monetizar mis redes sociales, entendí y era mucho más fácil de lo que yo creía. Y esto te lo digo porque en el último año he visto cómo en mis propias carnes hemos facturado más de 400.000 euros con tan solo 10.000 seguidores en mi Instagram. Y no quiero decirte que esto sea fácil, que esto es algo sencillo y que requiere de poco esfuerzo, porque la realidad es que esto no es así. Y de hecho, quiero decirte que si tú mismo piensas que ganar dinero por internet o de manera online es algo fácil y rápido, realmente déjame decirte que estás jodido, porque la realidad es que no es así, aunque haya mucha gente haciéndote ver lo contrario y que te hacen ver que su éxito ha sido gracias a aprender una habilidad mágica que a los 2 meses les ha convertido en millonarios y que a ti también te va a ocurrir lo mismo. De verdad que no va de eso, porque eso es mentira. Pero te quiero recalcar que no hay ninguna fórmula mágica. De hecho, a mí me costó mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Obviamente también hubieron ciertos pasos inteligentes, es decir, no solo trabajar muy duro, sino también trabajar de manera inteligente, con un sistema claro, con un paso a paso y un roadmap definido, pero no fue magia, no hay fórmulas mágicas, es cuestión de consistencia, una buena metodología, un paso a paso correcto y que se realice de manera escalonada en el tiempo. Pero sí, la realidad es que se puede ganar mucho dinero teniendo pocos seguidores, sin enseñar tu cara y sin ser realmente ningún profesional. Es la realidad, esto es un hecho. Sí se puede, pero tienes que saber cómo. Tienes que tener un paso a paso claro y una metodología de alguien que ya lo haya hecho previamente y que sea obviamente de verdad. Y ahora mismo seguramente estés pensando que estoy completamente loco, de cómo sin tener muchos seguidores, sin ser experto en redes sociales y sin enseñar mi cara, cómo voy a ganar mucho dinero. Pues bien, déjame que te explique detalladamente cuál fue el paso a paso. Lo que yo hice fue primero entender que el mercado está lleno, pero lleno y cada vez va a haber más creadores de contenido, expertos en marketing, y yo personalmente no me quería sumar a la ola porque veía que esa rama del mercado estaba muy saturada. Y fue entonces cuando me di cuenta que al haber muchos creadores de contenido que hacen vídeos y que venden productos o servicios por redes sociales, había alguien detrás que se encargaba de hacer que esos creadores de contenido vendiesen sus productos, vendiesen sus servicios. Es decir, había alguien detrás de ellos que se encargaba de toda esa estrategia comercial. En ese momento recuerdo que se me activó la bombilla y dije, oye, ¿por qué no investigo un poco más acerca de esto y me entero de cuál es el funcionamiento real que hay detrás de todo este ecosistema, de todo este sector? E investigué tanto que me hizo llegar realmente a donde estoy hoy, que fue aprender a vender. Yo me encargaba de vender los productos de estos creadores de contenido, de estos expertos, de estos influencers y demás, que vendían por redes sociales, que tenían la capacidad de atraer muchas personas interesadas, mucha audiencia, y yo era el encargado de convertir a esas personas en clientes para el negocio de estos creadores de contenido. Es decir, yo monetizaba, digamos, todo el contenido que ellos subían a las redes, toda la audiencia que ellos captaban, y yo, después de ese proceso de captación, me encargaba de convertir ese interés, esa audiencia, en ventas para el negocio de, en este caso, el creador de contenido. A esto también se le conoce, esto que os acabo de contar, se le conoce como closing de ventas. Y este fue mi punto de partida, porque por cada venta que yo hacía de personas que realmente venían interesadas en el producto o en los servicios de mis clientes, de estos creadores de contenido, de estos expertos, ellos me pagaban una comisión. Claro, más ventas hacía, más comisión ganaba y por ende más dinero en ese sentido. Entonces, este fue el primer paso y fue la manera en la que pude ganar por primera vez mis primeros 10.000 euros en un mes. Y la realidad, después de atravesar un poco ese proceso inicial y ver tangible esos resultados, se convirtió para mí las ventas y el closing de ventas como la mejor habilidad
con la que tú puedes comenzar sin necesidad de tener una inversión inicial, sin necesidad de tener experiencia previa. Es decir, era una habilidad que podías pasar de cero a algo sin necesidad de, por ejemplo, crear una tienda online, con una inversión de X miles de euros, con una experiencia previa gestionando almacenes. Era algo como mucho más directo, mucho más tangible y que salía y dependía, por así decirlo, de mí mismo. Entonces, volviendo a lo importante, yo aprendí esta habilidad, vi la oportunidad que me estaba suponiendo dentro del mercado en el que me estaba desarrollando y me hice muy bueno en ella. Es decir, cogí la oportunidad, me centré mucho en mejorarla día tras día y me convertí realmente en lo que soy a día de hoy, que es experto en ventas. Entonces, ¿qué ocurrió después de esa primera fase donde tuve la oportunidad de trabajar con mi primer cliente? Me centré mucho en mejorar yo como persona profesional experta en el sector de las ventas, dando muy buenos resultados a mi cliente, que eso hizo eco en el sector en el que nos movíamos. El caso que generamos con nuestro cliente, haciéndole pasar de prácticamente una facturación de menos de 10.000 euros al mes cuando entramos nosotros a más de 100.000 euros al mes. Imaginaros la escalabilidad y el retorno que le dimos al primer cliente que nos dio la oportunidad de trabajar con él y ofrecerle nuestros servicios. Hicimos eco y digamos que llamó la atención de más personas del sector, más creadores de contenido, más expertos en diferentes áreas, y nos empezaron a llegar ofertas. Comenzamos a trabajar con el segundo cliente, donde lo que hicimos fue, oye, ya tenemos una metodología de ventas que nos ha permitido facturar mucho dinero y hacerle ganar mucho dinero a nuestro cliente. ¿Por qué no extrapolamos esa metodología y vemos cómo funciona en diferentes nichos? Nos llamó el segundo cliente, nos dijo que quería aplicar el mismo sistema y la misma metodología de ventas que habíamos aplicado con nuestro primer cliente, y la realidad que, a pesar de que era un nicho un tanto distinto al de nuestro primer cliente, los resultados fueron inclusive mejores. Quiero recordar que en cuestión de 2 meses hicimos una facturación a este segundo cliente de más de 800.000 euros cash collected, es decir, en dinero no facturado, sino dinero entrante en el negocio. Y fue en gran instancia gracias, obviamente el cliente era un profesional muy bueno y un experto en lo suyo, pero en gran instancia fue gracias al sistema comercial y a la metodología de ventas que nosotros aplicamos. Y ahí, chicos, fue cuando nació y se fundó Sales Hacking, que es la agencia de ventas que a día de hoy es una de las agencias de ventas más grandes de habla hispana. El año pasado hicimos una facturación de casi 10 millones de euros para todos nuestros clientes, porque el segundo vino el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, seguimos escalando, seguimos trabajando con los clientes iniciales que tuvimos, es decir, con los primeros clientes los seguimos manteniendo a día de hoy, que eso es fruto de la profesionalidad que nosotros damos, obviamente los buenos resultados, la confianza y el desempeño con el que nos involucramos a la hora de trabajar con todos y con cada uno de nuestros clientes, y evidentemente gracias a la metodología y al sistema comercial que nosotros implementamos en el negocio. Y seguramente ahora estás pensando, oye Luis, pero ¿por qué me estás contando todo esto a mí así de repente? Pues para que entiendas, y ahora vas a entender muy bien, cómo pude generar esos 100.000 euros para mí con tan solo 10.000 seguidores en mi Instagram. Y es que cuando empecé a tener muy buenos resultados con mis primeros clientes, a los cuales les hacía pasar de facturaciones un poco más bajas a facturaciones un poco más altas, es decir, les hacía ganar mucho más dinero gracias a la implementación de mi metodología y mis sistemas comerciales, y ahí fue cuando empecé a crear contenido como este para poder enseñar a más personas a poder aprovechar la misma oportunidad que estaba haciendo yo, porque veía una oportunidad súper buena, súper grande, era un, entre comillas, vacío dentro del mercado, de que faltaban, digamos, profesionales que hiciesen un trabajo bien hecho y dando esos resultados que nosotros estábamos dando a nuestros clientes. Y empecé a crear contenido para poder ayudar a otras personas como vosotros a que pudieseis aprender la misma metodología que yo estaba aplicando y que pudieseis ofrecerla a nuevos y más clientes. Entonces, ahora que tienes un poco el contexto y que sabes un poco la trayectoria que atravesé en mi vida estos últimos años para llegar a estar aquí haciendo este vídeo para ti, en ese sentido, te voy a enseñar de manera un poco más tangible cuál fue ese proceso que yo atravesé, cuáles fueron esos pasos que yo seguí personalmente para poder comenzar desde cero, sin tener nada, sin tener dinero, sin tener apenas tiempo, sin tener una dirección clara, pero digamos, sabiendo el paso a paso que había que seguir para, digamos, poder pasar de cero a algo. El primer paso es que tienes que elegir un buen vehículo. En mi caso fue el closing de ventas, fue la habilidad de vender. A día de hoy la realidad es que podéis aprender de todo por internet, podéis aprender absolutamente de todo. Hay infinidad de habilidades que podéis sumarle a vuestro perfil, a vuestra persona, que os van a, digamos, dar pie a poder monetizar, es decir, a poder convertir esa habilidad
en dinero. En mi caso fue el closing de ventas. Y elegí el closing de ventas porque, aparte de que siempre he sido un apasionado de las ventas, siempre me ha gustado mucho lo que es la interacción con las otras personas, lo que es el grado de comunicación entre lo que es convivir y vivir en sociedad. Entonces, yo, como apasionado de las ventas, encontré una habilidad que si yo la perfeccionaba y la hacía profesional, es decir, le sumaba ese valor que me iba a aportar el tener inclusive mejores resultados, que fue lo que hice, era una habilidad que a mí ya me gustaba. Simplemente necesitaba el saber cómo enfocarla para ganar dinero a través de ella. Entonces, a día de hoy, viviendo en la era que vivimos, hay muchísimas opciones. O sea, tienes a la orden del día y al alcance de tu mano cualquier habilidad posible. Tienes que elegir una, pero ojo, tienes que elegir una habilidad que te guste, que te ilusione. ¿Por qué? Porque cuando te gusta lo que haces y lo disfrutas es cuando primero vas a atraer una consistencia mucho mayor. Es decir, vas a ser capaz de mantenerlo mucho más en el tiempo porque te gusta lo que haces, te lo disfrutas. Y la consistencia, permíteme decirte, que es uno de los valores que más carecen a día de hoy las personas en los tiempos en los que vivimos. Es decir, las personas no son consistentes en cualquier cosa que hacen. Entonces, si tú eres capaz de ser consistente en lo que hagas, vas a tener una diferencia. Vas a tener una diferencia, en este caso, estamos hablando del tema profesional, pues vas a tener una gran diferencia a nivel monetario. En otras aptitudes de la vida, pues vas a tener otra diferencia, ¿no? Con otra percepción del valor. Pero en el caso profesional, si eres capaz de mantener esa consistencia en el tiempo, elegir una buena habilidad, ser mejor, mejorarla cada vez y ser mucho más profesional con lo que tú hagas, te aseguro que te va a ir muy bien y vas a ser capaz de aprovechar muchas oportunidades que te puedan llegar, que a día de hoy son infinitas realmente. Entonces, una vez eliges esa habilidad, yo elegí closing de ventas porque era una habilidad que me permitía disfrutar de algo que me gustaba, que era la interacción con las personas, dominar el arte de la comunicación entre seres humanos, que es algo importantísimo y de lo que sigo estudiando mucho a día de hoy. Y además me permitía, oye, no necesitar ni no requerir una experiencia previa, no me requería tampoco una inversión inicial como la que puede ser pues, cualquier otro modelo de negocio, que es normal y todo conlleva a ello, pero fue el vehículo que yo elegí gracias a un poco las facilidades, entre comillas, que me daba en un inicio, sin experiencia previa, sin capital inicial, sin volverme loco en tiempo. Es decir, era justo la habilidad que yo necesitaba. No tenía mucho tiempo, podía compaginarlo, no tenía mucho capital, no hacía falta capital y además me gustaba, porque me gustaba la interacción y me sigue gustando y lo sigo disfrutando mucho. El segundo paso es hacerte muy bueno en ese vehículo. Yo encontré mi vehículo fueron las ventas, fue el ser closer de ventas, que fue como inicié. Pero claro, dentro de ese proceso, si os fijáis, cuando creamos la agencia fue nuestra manera de decir, oye, quiero ser muy bueno y quiero hacer esto a lo grande. No solo quiero hacerlo con un cliente, sino que quiero hacerlo con muchos, poderles dar ese gran resultado que ya teníamos validado, poder crear una infraestructura un poco más grande, tener equipo, montar una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo materializamos todo esto? Quisimos ser los mejores en lo nuestro, en nuestro campo. Quisimos centrarnos en mejorar. Hay muchas veces que yo lo considero, sobre todo de primeras, un error, que comenzamos algo, porque yo soy el primero, digo comenzamos porque soy el primero que me ha pasado y es algo súper normal. Comenzamos algo y sin haber llegado a exprimirlo al máximo y haber, digamos, experimentado todos los beneficios y, digamos, la capacidad de explotación que le podemos dar a ese algo, empezamos a probar más cosas. Y probamos aquí, probamos allá. Y al final, la realidad es que no acabamos siendo buenos en nada. Es la realidad. Entonces, si tú encuentras esa habilidad, ese vehículo, digamos, que te gusta, que disfrutas y que se adapta más a ti, el siguiente paso es escalar ese vehículo, es decir, hacerte bueno en ello, hacerte el mejor. Es decir, si tú quieres aprender marketing digital, céntrate en ser el mejor en marketing digital. Si quieres aprender de ventas, céntrate en ser el mejor en ventas. Si quieres aprender de cómo crear contenido viral, céntrate en ser el mejor creando contenido viral. Y esto va muy ligado con lo que hablaba antes, que de verdad que es una de las claves hoy en día. Si os paráis a pensar y a reflexionar, no hay consistencia. En el 100% de las cosas que vemos hoy en día, la gente no es consistente en nada. Es muy complicado. Entonces, cuando tú tienes esa aptitud de ser consistente en lo que haces y lo aplicas en ser mejor con tu vehículo, el resultado es totalmente exponencial, porque te estás centrando en mejorar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, le estás dando mucho más valor a tu persona, le estás dando mucho más valor a la habilidad que estás desarrollando, por ende, coge muchísimo más peso y más aptitud en tu desarrollo profesional y eso va ligado al 100% con el resultado que tienes a nivel monetario. Ahora vamos con el tercer paso, que es centrarte en ayudar a otros
con tu vehículo. Es decir, si os fijáis, yo encontré mi vehículo, que ya sabéis que es la habilidad de closing de ventas, me hice muy bueno en ello, me hice un experto en lo que yo hacía, y realmente el tercer paso que realicé fue empezar a ayudar a más personas con mi vehículo, es decir, con mi habilidad. El que más negocios, en este caso porque yo vendía, el poder ofrecerle mi servicio de ventas a más negocios, estos hacían más dinero y yo por ende también hacía más dinero. Es decir, era un win-win, era un ganas tú, gano yo. Cuando realmente encontré mi vehículo, me hice muy bueno en ello y di ese siguiente paso a decir, vale, ya he ayudado a un cliente, a mi primer cliente, y le ha dado súper bien, ha ganado más dinero, yo he ganado más dinero, ¿por qué no seguimos ayudando a otras personas, a otros negocios con mi vehículo? Es una habilidad que funciona, es una habilidad tangible y es una habilidad que ayuda a, en este caso, a otras personas, porque al final detrás de los negocios hay personas, a ganar más dinero. Que hay habilidades, pues si eres médico, vas a ayudarle a otra persona a mejorar su salud. Entonces, este es el tercer paso. Una vez tienes el primero y el segundo cubiertos, céntrate en que con tu vehículo puedas ayudar cada vez a más personas, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí es donde entra tu escalabilidad, ¿vale? Que de cara a un ciclo progresivo, por así decirlo, que puedas ir avanzando, es súper importante que sea escalable. Es decir, que puedas ir cada vez un poco a más. Siempre paso a paso. El tiempo es de Dios, como siempre digo. Nada pasa de la noche a la mañana. En el 99,9% de las veces, por lo menos a mí, nunca pasa cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Así que paso a paso, consistentes en el camino, las oportunidades llegan, los resultados se dan, pero todo es a su tiempo y es una consecuencia de ese ladrillo cada día. Pones un ladrillo cada día, mañana ponemos otro, el miércoles otro, el jueves otro. ¿Vale? Es súper importante que entendamos que el tiempo no lo dominamos nosotros, no es cuando nosotros queramos, pero sí lo que está en nuestra mano, que es aprendes y te montas en ese vehículo, aprendes tu habilidad, te haces muy bueno en ello, te centras en mejorarte cada día, cada semana y cada mes, y pasas a lo que sería ayudar a más personas con tu vehículo. Y el cuarto paso es crea contenido para ayudar a los demás. Y ahora dirás, oye Luis, ¿por qué tengo que crear contenido para ayudar a otros, ¿no? La realidad, y vosotros lo sabréis, pues la realidad es que vivimos en la era de la información, la era digital. Digamos que las redes sociales son el mejor escaparate hoy en día para cualquier negocio escalable, ¿no? Mucha de la atención que antes se captaba de otras maneras, en publicidad en la televisión o en publicidad en la radio o en cualquier otro lado, a día de hoy esa atención se capta por las redes sociales. Entonces es súper importante que tengáis presencia en redes sociales, obviamente siguiendo ese ciclo. Si empiezas por el paso 4, realmente no tienes nada con lo que ayudar a los demás, pero cuando tú haces el paso 1, que encuentras tu vehículo, que aprendes esa habilidad, pasas al paso 2, donde ya te haces muy bueno en esa habilidad y digamos te haces muy bueno con tu vehículo. Pasas al paso 3, donde empiezas a ayudar a más personas. Para seguir creciendo, seguir avanzando y seguir escalando, es necesario que llegues a más personas. ¿Cómo llegas a más personas? A través de crear contenido, ¿vale? Esto es súper importante que lo entendáis, pero cuando yo entendí un poco cuál era el funcionamiento detrás de eso, fue lo que me permitió seguir escalando, seguir creciendo y a un ritmo muy acelerado. Es la realidad, es lo que yo he vivido a lo largo de estos últimos años en mi propia carne, por así decirlo. Entonces, si tú tienes estos 4 pasos bien claros y sigues ese proceso de manera escalonada, digamos que tienes una fórmula testada, pues la misma fórmula que he aplicado yo y a la vista está, es el mismo paso a paso, lo podéis ver en mis redes sociales, lo podéis ver en mi Instagram, pues lo documenté todo. Gracias a ese paso a paso pude optimizar mucho, no solo mi tiempo, sino también mi esfuerzo, mis resultados y la escalabilidad que estaba teniendo con mi habilidad, que es ser experto en ventas, ayudar a otros negocios a que vendan más productos, vendan más, tengan más facturación y por ello me paguen una comisión. A más ventas yo les hago, más dinero yo gano. Y si tengo un cliente, 2, 3 y 4 que hacen mucho dinero, pues yo también hago mucho dinero. Y ese es un poco el flujo y el proceso que yo mismo, a nivel personal, seguí. Y estoy seguro que a ti, que estás viendo este vídeo, que quizá no tienes o no has llegado a dar con un paso a paso de cómo comenzar, cómo partir desde cero, de no saber un poco cómo, pues seguramente te pasaba como a mí, ¿no? De que veías muchas oportunidades, veías cómo todo el mundo a tu alrededor, o la gran mayoría que veías en redes avanzaba, y tú no sabías ni por dónde comenzar. Pues en este vídeo
tienes un roadmap claro y quiero hacerte énfasis en los 4 puntos, espero que los hayas entendido bien. Si no, de verdad que te invito a que rebobines el vídeo para que los entiendas bien, porque tienes un roadmap claro que no ha salido de ningún libro, no se ha visto en ninguna película, no ha salido en la televisión, sino que yo mismo he atravesado para, digamos, llegar al punto en el que estoy, teniendo mi libertad, teniendo el dinero que quería, teniendo la capacidad de moverme a donde quería, y no fue cuestión de magia, fue cuestión de seguir un proceso que determinaba ese resultado, que obviamente podía haber salido mal, sí, pero salió bien. Entonces, en este vídeo os he compartido ese paso a paso que yo personalmente seguí. Sé que a muchos de vosotros os va a ayudar mucho, porque digamos que es verlo, la cara de la moneda de una forma más tangible, algo más estructurado, es decir, 1, 2, 3 y 4, sota, caballo y rey. Es muy simple de seguir. Obviamente nada en esta vida es fácil, nadie regala nada, en la realidad, muchos lo sabéis, pero cuando tú empiezas a tener acceso a esa información de valor, de cómo X personas hacen ciertas cosas y tienen éxito o tienen resultados, es cuestión de seguir esos pasos, ¿no? Seguir esos procesos que ellos mismos han seguido. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejármelo en los comentarios, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.